Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish, nació en Washington, D.C. el 19 de mayo de 1870, producto del matrimonio de Randall y Ellen Fish. Tuvo 3 hermanos, Annie, Edwin, Walter y Winchell. Su padre muere cuando él tiene 5 años y su mamá lo interna en un orfanato por no tener recursos económicos para sostener a su familia. En el orfanato, la vida fue difícil para él porque sus compañeros lo maltrataban, lo azotaban, lo golpeaban y lo humillaban. Sin embargo, fue entonces que Albert descubrió que el dolor y los golpes le causaban excitación. No resulta raro que Albert tuviera esas sensaciones, ya que en su familia había antecedentes de enfermedades mentales. Por ejemplo, su mamá tenía alucinaciones y decía oír voces en la calle. Uno de sus hermanos era demente y 2 de sus tíos estuvieron internados en instituciones psiquiátricas. Ya con 9 años, su mamá lo saca del orfanato al tener mejores condiciones económicas y fue entonces que cambió su nombre a Albert Fish. Albert inició su vida sexual a los 12 años, teniendo relaciones homosexuales. Se divertía infligiendo dolor a sí mismo y a otras personas. En esa época también desarrolló el gusto por la coprofagia y urofilia, además de interesarse en los asesinos seriales, en especial en los caníbales, en los que aparecían en la prensa. En 1890 se muda a Nueva York y comienza a prostituirse, buscando nuevas experiencias, y además comienza a violar a adolescentes. En 1898, su madre le arregla un matrimonio con una mujer 9 años menor que él y procrean 6 hijos. Se dice que nunca abusó de ellos, ni los golpeó, aunque sí fueron testigos de actos extraños. En 1903 fue encarcelado por malversación de fondos en la cárcel de Sing Sing, donde tuvo relaciones sexuales con varios presos, y así reafirmó su orientación sexual. En 1917, su esposa lo abandonó por otro hombre, lo que le afectó muchísimo y comenzó a tener alucinaciones frecuentemente. En 1934 fue arrestado por el asesinato de Grace Wood y confesó otros crímenes, como la violación de más de 100 víctimas. Fue condenado a morir en la silla eléctrica y ejecutado el 16 de enero de 1936. Sus últimas palabras fueron: «Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado». Respecto al análisis de su conducta, podemos decir que tiene origen en su estancia en el orfanato. Recordemos que ahí ejercían castigo supuestamente por orden de Dios y lo azotaban. De la misma manera, sus compañeros también se burlaban de él y ejercían agresión física, lo cual derivó en que a él comenzara a gustarle este dolor y pues derivó en la conducta sadomasoquista. Se dice que las visiones tuvieron origen cuando su esposa lo abandonó. De la misma manera podemos relacionarlo con su infancia porque él aseguraba que estas figuras religiosas le ordenaban cometer los crímenes y otro tipo de conductas. Su consumo de carne cruda inicia por influencia de su amigo, aunque él comenzó con el consumo de carne de animales, pero posteriormente pues ya fue canibalismo con sus víctimas. Fue detenido el 13 de diciembre de 1936 y fue sentenciado a la silla eléctrica, lo cual también fue un castigo que él disfrutó. Cabe recalcar que todas sus víctimas eran niños vulnerables, por ejemplo niños pequeños, niños con discapacidades intelectuales, niños sin hogar o niños abandonados. Aunque su primera víctima fue su pareja Thomas, con quien también tenía prácticas sadomasoquistas, sin embargo posteriormente lo encerró y lo torturó durante semanas. Entre las posibles motivaciones encontramos el miedo al rechazo, la necesidad de poder frente a los pequeños que podemos relacionar con su infancia también en el orfanato, así como cierto sentimiento de ir hacia las mujeres que podemos relacionar
con el abandono de su mamá y posteriormente el abandono de su esposa, así como una necesidad de sentir control y dominación sobre sus víctimas y posteriormente consumirlas. Localizamos posibles trastornos parafílicos, entre ellos el masoquismo, el sadismo, la pedofilia, el canibalismo, así como psicopatía, pues él no sentía ningún tipo de remordimiento ni sentimiento hacia los crímenes, así como una posible psicosis derivado de todas sus alucinaciones. También presentaba rasgos antisociales, así como realizaba prácticas de urofilia y coprofagia. Y recordemos que también se autoinfligía el castigo y la mutilación, pues él consideraba que de esta manera, mediante el castigo físico, es que él expiaba sus culpas. También recordemos que una posible causa de todo esto pudo haber sido la historia familiar que él tenía, pues recordemos que más de 7 personas de su familia padecían enfermedades psiquiátricas, entre ellas su mamá, que también presentaba alucinaciones. Apoyo desde la psicología jurídica y rehabilitación. La psicología jurídica sería la encargada de coordinar las nociones psicológicas y psicopatológicas que ocurren en la aplicación de las normas penales vigentes, en este caso sobre las condiciones de Albert Fish. El psicólogo judicial o legal fungiría como asesor en la elaboración de los fundamentos legales para su juicio. Dentro de las aplicaciones de la psicología jurídica, me voy a permitir citar a Mune, 1987, que menciona que se encuentran 2 aspectos muy relevantes en el ejercicio profesional del psicólogo jurídico, los cuales son, número 1, la orientación en la elaboración de leyes más adecuadas a las personas y a los grupos humanos. Y número 2, la orientación en la organización más idónea del sistema de administración de la justicia. Referente a la rehabilitación en pacientes psicopáticos es casi imposible, ya que no se puede trabajar con una persona cuando cree que no necesita ayuda, que no tiene un problema y que el problema es de otros. En el caso de Albert Fish, él siempre mantuvo su trastorno psicopático hasta el momento de su muerte, ya que definió su castigo como la experiencia más suprema de toda su vida. La conclusión de nuestra investigación es que Albert Fish presentaba muchos problemas como masoquismo, sadismo, exhibicionismo, canibalismo, pedofilia, homosexualidad, fetichismo, hedonismo, que es la búsqueda de placer y goce en todo sentido, voyeurismo, que consiste en alcanzar la excitación sexual observando a las personas que están desnudas o que participan en alguna actividad sexual. Este caso resulta ser muy interesante, ya que Fish en esa época, a pesar de ser internado en varias ocasiones en diversos hospitales psiquiátricos, su diagnóstico fue siempre que no era una persona peligrosa ni loca. Por lo tanto, él seguía gozando de plena libertad para seguir cometiendo crímenes. Como podemos observar, nos encontramos frente a un caso de conducta desviada, que es un problema universal que se ha estudiado desde diferentes enfoques, paradigmas y disciplinas. Los criterios vertidos por los diferentes especialistas demuestran la complejidad de clasificar los comportamientos humanos y lo difícil que resulta ofrecer una conclusión que abarque todos los puntos del comportamiento humano. Lo que sin duda se puede resaltar es que hay un aspecto teórico que coincide en todos los estudios, y es que la conducta es desviada cuando se aleja de las normas que la sociedad impone y cuando viola los códigos jurídicos establecidos. Muchas gracias.